Muy bien, hermanos. Vamos a seguir adelante en este estudio porque estamos viendo las páginas y las horas que nos quedan y estamos tratando de hacer lo máximo posible antes de que se nos agote el tiempo. El hermano John no completó lo suyo, entonces me toca un poco aquí, donde está, para regañarlo. Entonces voy a buscar dónde quedó en la C. Ok. Hay que regañarle a alguien. Muy bien. Perfecto. Vamos a estar hablando del regreso a Galilea de Jesús. Vamos a leer, hermano, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ok, él quería un cambio de mente y fe en el evangelio. Y siempre es así, porque nadie confía en el evangelio sin primeramente cambiarse la mente. Porque todo el mundo trae algo en la mente, trae algo equivocado. Y puede ser una falsa creencia en la Iglesia Católica, por ejemplo. Pensando que la Iglesia Católica, por ir a la misa, por confesar los pecados al Padre, por cumplir los requisitos de niño, por ser bautizado de niño, va a ser salvo. Pero entonces uno tiene que cambiarse la mente acerca de eso para ser salvo. Para reconocer que María no le va a salvar, o para saber que la iglesia no le va a salvar, para entender y creer que las tradiciones no te salva a nadie. Cristo solamente, el que fue crucificado en nuestro lugar, llevando nuestra culpa, Él es el quien salva. Entonces es importante que uno llegue a esa comprensión. Y vimos que Jesús vino predicando ese mensaje. Cambian la mente. ¿Qué pensaba el judío regular corriente de aquel tiempo? Pensaba que por ser descendiente de Abraham ya todo era un hecho. Ya iban a morir, ir al cielo o ir al reino. Iban a ser resucitados para participar en el reino por simplemente ser parte de la familia de Abraham. Pero nunca ha sido así. Solamente creyentes van al cielo. Y Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Por su fe, Dios puso a su cuenta justicia. Le justificó Dios en el momento de él creer. Y él fue salvo por la fe. Abel, por la fe, ofreció el mejor sacrificio. Su fe en el hecho de que Dios iba a mandar a uno que le sustituyera, le llevó a llevar lo que Dios quería. Caín, por su parte, rechazaba esa noción, ese pensamiento. Y dijo que no, yo voy a llegar a Dios a mi manera. Y llevó fruto. Bueno. Y todo, pero Dios le llega diciendo: si tú haces lo bueno, también serás aceptado. Porque él sabía la diferencia entre lo que él hacía en su sacrificio y lo que Abel hacía en su sacrificio. No fueron salvos por sacrificar, pero su sacrificio reflejaba su creencia de adentro. Porque Abel, al ofrecer el animal, matándolo, estaba en hecho diciendo que como este animal muere, yo debo morir. Pero estoy esperando que Dios
haga algo para salvarme de mis pecados. Y estaban esperando la promesa que fue dado a Eva, y Adán y Eva, que Dios iba a mandar por medio de la mujer, uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa persona llegó, la persona es Jesucristo. Entonces, seguimos. Versículo 14 de Marcos, perdón. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces Jesús comenzó su ministerio en Galilea después del encarcelamiento de Juan. Versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje de Jesús involucraba 2 declaraciones y 2 mandamientos. Vamos a mirarlos. Primero, las dos declaraciones. Primeramente, el tiempo se ha cumplido. Las condiciones en el mundo en ese momento eran perfectos para la llegada del Mesías. Gálatas 4:4 dijo que en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El reino de Dios se ha acercado. Los oyentes de Jesús reconocieron la oferta mesiánica, pero la mayoría la rechazó y le rechazaron a él. Juan 1:11. Él vino a lo suyo y el suyo le rechazó. Y los 2 mandamientos que Jesús dio. Primeramente, arrepentió. Los judíos necesitaban cambiar de mente acerca de los conceptos erróneos del reino. Segundo, creed en el evangelio. Tenían que creer en Jesús como el Mesías. Ahora, ¿Jesús había muerto y resucitado en aquel tiempo? No, eso no fue parte del evangelio que predicaba. Pero sí era el Mesías, el Cordero de Dios. Tenían que creer que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenían que creer en Él y no en otro, no en otra cosa. Hasta Abraham sabía que tenía que creer en aquel que venía, no sabía su nombre, pero Jesús dijo que Abraham me vio de lejos y se regocijó en haberme visto. Abraham estaba confiando en el que venía. Fue hasta, creo que Isaías quien dijo que su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no sabían, solamente sabían que Dios iba a mandar la respuesta, el Salvador, y su fe estaba en Él. Entonces, Cristo les invitó a creer en Él. Ahora, después de la resurrección, después de la crucifixión de Cristo, ahora Pablo dice en 1 Corintios 15 que el Evangelio las buenas nuevas son que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue enterrado y resucitó al tercer día según las Escrituras y fue visto. Pero el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y debemos de predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado. Ese es el mensaje, el Evangelio, de lo cual la gente se salva. Romanos 1:16, Pablo dijo que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que en Él cree. Judío, gentil, no importa quién sea. Si creen en Él, se salvan. Y ese es el mensaje de salvación. Lucas, hermano, 4, 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor,
y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces Jesús era muy popular en este momento. Este fue el segundo año más o menos, o estaba cerca de llegar al segundo año de su ministerio y era muy popular. La gente le buscaba, la gente quería verlo, la gente quería ver sus milagros, sus prodigios, sus señales. Querían estar donde él estuvo. Él enseñaba en las sinagogas, Juan 4:43. Dos días después salió de allí y se fue a Galilea. Entonces, en capítulo 4, 1 al 3, dice que él salió a Galilea porque los fariseos habían escuchado que él bautizaba más gente que Juan. Y él sabía que iban a venir a examinarlo. Y no era para creer en él, sino para hallar en él algún defecto. Entonces, para no darles esa bendición y esa oportunidad, se fue para Galilea, para hacerlo más difícil para ellos, hallarlo. 44 y 45, hermano. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces Nazaret era en la zona de Galilea, pero él no volvió a Nazaret. Ahí le trataron de matar. Pero sí fue a Capernaum. Y ahí comenzó a ministrar. Era como una sede en un sentido para su ministerio. Ahora vamos a ver la curación del hijo del oficial real. Esa es la segunda señal milagrosa del libro de Juan. Juan da 8 señales que prueban que él definitivamente es el Cristo, el Hijo de Dios, y si uno cree en él, tiene vida eterna. Entonces la primera era cuando él cambió el agua en vino, algo que por lo menos toma 3 meses por lo regular. Y hay que echarle uvas al agua. O sea que algo que él pudo hacer al instante, algo que ninguna persona en el mundo jamás ha duplicado. Ninguna persona. De cambiar el agua en vino es un imposible. Y lo hizo Jesucristo. Ahora vamos a ver que él sana a alguien sin ver la persona, sin tocar la persona, solamente con su palabra de que su hijo vive, su hijo se sanó. Vamos a leer 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces este oficial le llega. Ese oficial era oficial del rey, uno de los Herodes, uno de los familiares de los que querían matar a Jesús en su nacimiento. Increíble que Jesús va a ayudar al oficial de ese rey. Ahora, seguramente estaban vigilando a Jesús para ver lo que haría. Porque los Herodes eran o sea que la dinastía Herodia era muy poderosa y cuidadoso de su reino. No querían perder su poder. 47, hermano. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces este oficial del rey sabía quién era Jesús y que él tenía el poder para sanar, pero le pensó equivocadamente que el Señor tenía que estar presente para poder sanarlo. Versículo 48, hermano.
Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, aunque Jesús habló a este hombre, se dirigió y reprendió a toda aquella gente que estuvo. El pueblo de Galilea insistió en un milagro como la condición para que ellos creyeran. Se negaron a creer sobre la base de su palabra y su testimonio únicamente. Y así es mucha gente. A pesar de que los milagros autenticaron el mensaje de Jesús, él ya había provisto suficiente evidencia observándole para que los galileos creyeran. No tenía que darles otro truco mágico para que oye, eres verdadero. Ellos podrían haberlo creído por lo que ya habían visto. 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. El hombre comunicaba su sentido de urgencia acerca de su hijo, todavía pensando que Jesús tenía que estar presente para poderlo sanar. 50, hermano. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, este hombre probablemente no era judío, o posiblemente no era judío. Era oficial de la familia real. Y la familia real era idumea, muchos de sus oficiales no eran judíos. Eran de otra nacionalidad, descendientes, muchos de ellos eran descendientes de Esaú, que en realidad odiaban a los israelitas. Entonces, pero al simplemente decir, vaya a tu casa, tu hijo vive, él lo creó. Increíble. Lo creó tanto que demoró en ir a su casa. Se fue a su casa el próximo día, como vamos a ver. A diferencia de los otros, el oficial del rey creyó en la palabra del Señor. Él quedaba como 4 horas de caminata de ahí. Era la sexta hora hebrea, la sexta hora. Si está hablando de la sexta hora hebrea, sería mediodía. Si está hablando de la sexta hora romana, fue primera hora en la mañana. Podría fácilmente llegar a su casa ese mismo día. Él creyó la palabra del Señor. El Señor obró el milagro de lejos y no públicamente. Obró el milagro de lejos y no públicamente. Increíble, pero creíble, porque Jesús lo hizo. 51, hermano. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Ay, qué sorpresa. Como el oficial confió en el Señor, no fue directamente a casa, sino que hizo una caminata de 4 horas al día siguiente. El hijo fue sanado en la hora en que Jesús le habló al funcionario. Qué prodigio, hermano. Indudable que Jesús tiene el poder de sanar en cualquier momento y en cualquier tiempo. No hay nadie que le compara. Hoy en día los que sanan tienen que pararte ahí delante, tienen que comenzar a hacer así, tienen que empujarte en la cabeza para que te caiga. ¿Y para qué caer, hermanos? Si te vas a sanar, ¿por qué te tienen que hacer caer? Cristo no hizo eso a nadie, sino a los que le buscaban en el jardín. Y eran los enemigos que él hizo caer hacia atrás. En la Biblia los que caen hacia atrás siempre caen porque Dios está castigándolos. Los que caen en adoración, en homenaje al Padre, siempre caen de cara abajo. Es una mentira lo que hacen hoy en día, lamentablemente, hermanos. 53.
52 y 53. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Qué tremendo. Las dos primeras señales milagrosas en el libro de Juan movieron a la gente a creer en Jesucristo como el Mesías. Y deben movernos a nosotros esos mismos milagros. Versículo 54, hermano, verso 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces este fue el segundo señal. Y recuerdan capítulo 20 de Juan, los últimos dos versículos. Capítulo 20, creo que son... 20 y 21, ¿o cuáles son? 30 y 31. Ok. Bueno, yo sé que están ahí. 30 y 31, hermano. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces hizo estos señales para que nosotros, los lectores, oímos y creímos en su nombre. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y qué ha hecho Jesucristo por ti? ¿Quedó muerto? Ok. Ese es creer en su nombre. ¿Quién es? ¿Y qué hizo? Y resucitó al tercer día. Cree eso y vivirás. En ambos casos, Jesús acaba de volver a Galilea. O sea, en el primer señal y en el segundo señal. En el primer milagro, Él vino de Judea. En el segundo, Él vino de Samaria. En ambos casos, alguien se acercó a Él con una petición. Fue su mamá María en una situación, en la otra era el oficial del rey. Ambas tenían una petición. En ambos casos, Jesús habló indirectamente y parecía negarse a responder a la petición. Ok, hermanos, ponle agua en las tinajas o en los, ¿cómo se llaman? En los cántaros. En el otro, anda, tu hijo vive. En ambos casos, Jesús concede la petición. Jesús realizó los dos milagros en privado. Los dos milagros causaron que la gente creyera en Él. Amén. Amén. ¿Me hacen creer en Él también? Un breve estudio sobre la sanidad en la Biblia. La enfermedad y la necesidad de sanación son el resultado del pecado de Adán. Y vienen, hermanos, no por el pecado, sino por la maldición. ¿Entienden? Porque Dios es el quien maldijo al hombre y a la mujer y a la tierra. Y de ahí salieron enfermedades. Dios decidió que ya que el hombre es imperfecto, su casa también va a ser imperfecta. Y por eso nos enfermamos. Y estamos esperando aquel día glorioso cuando Él va a quitar de la creación y de nosotros la maldición. No vamos a sudar jamás, hermanos. No vamos a tener que luchar para tener que alimentar a nuestras familias. En aquel tiempo el mundo no va a ser un enemigo para nosotros. No vamos a tener que afanarnos por las lluvias o por el crecimiento de las matas y plantas.
Dios va a poner un reverso a la maldición y entonces va a quitar la maldición. Pero por ahora hay enfermedades en el mundo. Ahora Satanás usa eso, como en el caso de Job, ¿verdad? Ahora Satanás puede causar problemas. Tú te puedes causarte enfermedades. Acuéstate con una prostituta y te causas a ti problemas. El pecado mismo da la muerte, hermanos. Da enfermedades. Entonces existen enfermedades, pero nosotros somos los culpables de todo esto. Dios no. Las sanaciones sobrenaturales se produjeron solo durante periodos breves de la historia humana. El Éxodo, por ejemplo, hubo prodigios. La conquista de la tierra prometida. Dios hizo grandes milagros. En el tiempo de Elías y Eliseo, 2 profetas que nunca escribieron nada. No hay libro de Eliseo, no hay libro de Elías. En el tiempo de Daniel, cuando estuvo en exilio, hubo prodigios. En la encarnación de Cristo y en los primeros capítulos de Hechos en el comienzo de la iglesia. Vamos a leer Lucas 4:27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, no habían señales en todo tiempo. Recuerdan que en el tiempo de los jueces no hubo palabra del Señor por un tiempo. Jesús sanó a muchos enfermos, pero su propósito de venir no era de acabar con el sufrimiento en el mundo. Esto es algo que la iglesia de hoy en día tiene que entender, que nosotros no vamos a acabar con la enfermedad del mundo. Tenemos el trabajo y la tarea de acabar con la enfermedad que se llama el pecado. Y tenemos el remedio, Jesucristo, para esa enfermedad. Y debemos de estar ocupados en eso. Y yo creo que malgastamos mucho dinero y mucho tiempo tratando de sanar al mundo y hacemos un día. Cuando hacemos un tratado, gastamos miles de dólares o lo que sea para un día de una jornada médica. Y pensamos que vamos a acabar con las enfermedades. Pero sanas a uno y otro lo reemplaza. Porque nosotros no lo vamos a acabar. No vamos a quitar de este mundo el hambre. No quiere decir que no debes dar al que tiene hambre. Pero les digo que la misión de la iglesia no es acabar con el hambre. Es acabar con el hambre espiritual. Dándoles el pan de vida y el agua de vida, hermanos. Debemos ocuparnos en lo que es bíblico. Y no gastar las horas pequeñas y pocas que tenemos en cosas que no nos mandó Dios hacer. Viene un día en el milenio cuando Él va a acabar con enfermedades y cuando Él va a resolver los problemas de pobreza y cuestiones de eso en el mundo. Pero ese día no ha llegado, hermanos, pero llegará. Amén. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús realizó milagros de sanación para establecer sus credenciales mesiánicas. Muy importante era. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados,
Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús sanó para demostrar su autoridad para perdonar pecados. Mateo 11, 2 al 19. Vamos a leer solamente dos hasta que yo le diga, hermano. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hasta ahí. Jesús sanó para confirmar su identidad como el Mesías a Juan el Bautista y a todos los que oían lo que hacía. Juan 11, 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sanó para demostrar la gloria de Dios. Hoy en día se sanan para mostrar su propia gloria. No, yo sané a X cantidad de personas. Bien. Bueno, humildemente lo cuento. Antes de la compleción del canon de la Escritura, las sanaciones establecieron las credenciales de los apóstoles, demostrando que eran autorizados por Dios. Segundo Corintios 12:12. Segundo a los Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros para dar los credenciales del apostolado. Era importante para mostrar que eran dignos de ser escuchados y leídos por carta. Dios diseñó las sanaciones para verificar el mensaje y el mensajero, no para sanar todo sufrimiento. Por lo tanto, una vez que la autoridad de los apóstoles fue establecida, las sanidades sobrenaturales cesaron. Vamos a hacer un viaje, hermanos. Hechos 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces llevaban paños de Pablo y lo ponían en los enfermos y se sanaban. Increíble, increíble. ¿Les gustaría tener ese poder? Les voy a mandar un paño, o como yo dije una vez, unos pañales. Ya va. Vamos a leer el próximo versículo, Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dios sanó a aquel, pero después de un largo tiempo. Y Pablo estaba bien triste viendo a su consiervo sufriendo de ahí. ¿Por qué no le sanó? ¿Por qué no le sacó el paño? Y le puso el paño. Mira, sánate. Vamos a seguir en este viaje a Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Qué? ¿El apóstol Pablo dejó a uno enfermo? ¿Por qué no le sacó el paño? Porque era temporal. Hacían por un tiempo. Incluso pueden ver en la vida de Pablo que él cesaba de hacer milagros hasta que después de que tuvieron naufragaron en la isla de Chipre. Y ahí comenzó él a hacer milagros de nuevo para establecer
su autoridad en la isla. Una culebra le mordió y no se murió. Enseguida fue y sanó al suegro de alguien o tío de alguien, no sé quién, suegro, tío, alguien. Lo sanó. Las sanaciones en la Biblia eran siempre instantáneas y completas. No eran que, bueno, tiene que esperar unos días. ¿Todavía te duele? Bueno, te voy a tumbar otra vez. ¿Todavía te duele? No, a mí no me duele nada. Segundo a Tesalonicenses 2:9, hermano. Cuidado con los falsos sanadores, así como los falsos maestros, hermanos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Puede Satanás hacer milagros? Sí puede, y los voy a comprobar ahorita. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7. Hasta lo pueden hacer en el nombre de Jesucristo. Capítulo 7 de Mateo. Vamos con el versículo 15 en adelante, hermano. Le voy a parar poco a poco. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ok, ¿cómo vamos a reconocer un falso profeta? ¿Por medio de su ropa, hermanos? ¿Por medio de su exterior? No, en realidad muchos de ellos se visten mejor que tú y yo, con corbata y todo. Muchos de ellos son gente buena de exterior. Son lobos revestidos de ovejas. ¿Cómo los vamos a reconocer, hermanos? Por sus obras. ¿Y cuál es la obra de un maestro falso, de un profeta falso? Su enseñanza, hermanos. La manera de reconocer el maestro falso o el profeta falso es por su mensaje, por su enseñanza y no por su apariencia. Y no se equivoquen, hermanos. No se equivoquen en esto. Y cuando Él habla aquí, por sus frutos los conoceréis, no está diciendo que no, si no está actuando bien, no es creyente. Más bien está diciendo si no está predicando bien, no es creyente. Examina sus enseñanzas. ¿Y cómo vamos a examinar las enseñanzas de alguien? Comparándolas a esto, hermanos. Comparándolas a esto. Sigue, hermano. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, si uno es buen árbol, va a predicar la verdad. Si alguien es mal árbol, va a meter mentiras en su mensaje. Y van a tener como Benny Hinn, que dice que en realidad no hay una trinidad, hay una novenidad. El Padre tiene 3 partes, el Hijo tiene 3 partes, y el Espíritu Santo tiene 3 partes. Y Él tiene super trinidad de 9 partes, algo que jamás nadie ha dicho en toda la historia del cristianismo. Pero la gente dice, pero hermano, sana a la gente, debemos de escucharlo. Venga, porque viene a Houston, a tal parte y va a estar sanando la gente. Ven a ver. Jamás voy. Jamás, porque yo veo que higos o uvas no salen de espinas. Hermanos, yo veo su mensaje y entiendo que es un falso profeta, un falso maestro, y no debemos ni darle un segundo en la televisión de escucharlo. A ninguno como él. Incluso sigue leyendo, hermano. 19 en adelante. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí, hermano. ¿Quiénes dice? Los que dicen Señor, Señor. ¿Y quiénes son los hoy en día que dicen Señor, Señor? Muchos que enseñan el señorío de Cristo. Tienes que declararle Señor, Señor de tu vida. Pero eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Uno se salva por fe en Él que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Gritar Señor, Señor, declararle Señor, Señor, no te salva. No les salvó a estos. Incluso dice que muchos, no todo lo que el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué es la obra del Padre? Creer en el Hijo. Esto es lo que el Padre quiere que todo el mundo haga. Creen en su Hijo. Y no es una obra. 22, hermano. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hasta ahí. ¿Quiénes dicen esto hoy en día? Profetizamos, echamos demonios, hacemos milagros. ¿Quiénes son, hermanos? Les pregunto. Hay muchas iglesias que dicen que hacen eso hoy en día. Hay grandes movimientos que basan su movimiento sobre estas tres cosas: de echar fuera a demonios, de hacer milagros y de profetizar. Hermano, tengo una profecía para ti. Te voy a profetizar tu don espiritual. Dios me dio una palabra para ti, hermano. Escuche. Yo tapo las orejas porque yo sé de dónde viene eso. Porque todo lo que yo necesito para la vida y santidad está hallado en este libro, hermanos. Dios no tiene que mandarme a nadie con un mensaje especial. Tiene que mandarme a alguien a enseñarme este libro, sí. Esto sí. Pero de decirme algo nuevo, lo voy a rechazar. Y si me dice algo, ¿qué tengo que hacer con lo que me dicen? Tengo que compararlo con la Biblia. Y si lo hallo en la Biblia, no necesitaba aquel que me dijera eso, porque ya está escrito. Y si no está en la Biblia, tengo que rechazarlo. Entonces es mejor rechazarlo de una vez, hermanos, de no escuchar esas mentiras. Incluso mira lo que él dice en 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Les conocí, pero les olvidé, dice la Escritura. ¿Cómo dice ahí? Bueno, yo creo que les conocí, pero no me acuerdo. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Van a decir que lo hizo. Y él no niega que lo hicieron. Él no dice que no hicieron eso. ¿Saben que había un grupo de judíos no creyentes que usaban el nombre de Pablo y el nombre de Jesús para sanar, para echar fuera demonios en el libro de Hechos? No, eran creyentes. Es por el poderoso nombre de Jesucristo. Pero muchos dirán en aquel día, y él dirá, jamás le conocí. Decían Señor, Señor, pero el señorío de Cristo no le salva a nadie. El señorío de Cristo es después de ser salvo. Y es una cosa que te dura desde que te salvas hasta que vayas en el rapto. Y es un proceso que el Señor tiene que enseñarnos cómo seguir su señorío. Y por eso la Biblia está llena de enseñanzas para el creyente, porque es preciso para el creyente aprender a vivir bajo el señorío de Cristo. Pero ¿cómo va un inconverso
a declarar que él va a servir al Señor. No tiene el Espíritu Santo, está muerto en sus delitos y pecados, no tiene la vida de Dios. ¿Cómo va un inconverso a decir al Señor, te hago Señor de mi vida? Yo tengo dificultad teniendo el Espíritu Santo morando en mí de que Él sea Señor de mi vida. Incluso cada vez que nosotros pecamos, en ese instante Jesús no es mi Señor. Entonces, ¿qué haría? Si yo creo en el señorío de Cristo, tendría que decir que yo no soy salvo, porque acabo de pecar. Y dicen los que creen en eso, dicen que no, pero es algo que haces habitualmente que te hace ser no creyente, o que nunca le dejó ser incluido. ¿Cuántos de ustedes han pecado desde que han creído? Levanta la mano. Los que no han pecado, no han mentido, levanta la mano. Mentirosos. Ahora, ¿cuántos de ustedes han pecado por lo menos una vez al mes desde que han creído? Eso para mí es habitual, hermano. Entonces no son salvos, ¿verdad? No. Hermanos, el señorío de Cristo es para el creyente, hermanos. No nos equivocamos, hermanos. Entonces estoy perdiendo tiempo en predicar. Entonces estuvo aquí en Galilea. Este fue su zona de trabajo. En aquel momento estaba esquivando un poco. No quería estar donde los fariseos y cerca de Jerusalén. Pero hacía sus apariencias en Jerusalén de vez en cuando. Incluso sus hermanos van a decir, ¿por qué no vas ahí a mostrarse? Sus hermanos carnales. Vamos a leer Lucas 4, 16. No, en realidad este es un resumen, más que todo. Aquí ya va. Sí, entonces vamos a resumir un poco aquí. Será. No, perdón, sí lo leemos, hermano. 4:16. ¿Hasta el 30 o...? No, solamente el 16, porque de esa manera conectamos, hacemos la conexión mejor, uno por uno. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Después de un año de ministerio, la reputación de Jesús era bien conocida. La costumbre de las reuniones sabáticas en la sinagoga era la de un hombre ponerse de pie para leer y luego sentarse para explicar el pasaje. El día sábado era la señal del pacto mosaico, como el arco iris era el señal del pacto con Noé y la circuncisión era señal del pacto abrámico. Lucas incluyó 7 eventos claves concernientes al día sábado en su evangelio. Y no los vamos a ver, pero ahí pueden examinarlos, incluyendo este pasaje acá. Entonces, Lucas, primeramente la palabra, él dice aquí en 4:16 al 20, que primeramente se levantó, se le dio 17, hermano, lee el 17, por favor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Había abierto el libro, 18 y 19, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y cortó la lectura ahí, hermanos. Ahora el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó,
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces se puede ver la progresión. Se levantó, le dieron el libro, abrió el libro, leyó el libro, entregó el libro, enrolló el libro, lo dio y se sentó. Se puede ver cómo sucedió ese evento. Y lo importante era versículos 18 y 19, hermanos. 18 y 19. Léelos por favor otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tremendo que paró ahí. El libro de Isaías en el Antiguo Testamento es lo que contiene más profecías sobre el Mesías. El año agradable del Señor es una expresión idiomática para el año de jubileo. Ahora, el año de jubileo, cada 50 años, según lo prescripto por la ley de Moisés, toda deuda debía de ser perdonada. Y eso se encuentra en Levítico 25:10, no lo vamos a leer. Este evento ilustra el perdón divino de los pecados. Jesús dijo que el tiempo de la gracia había llegado, el año agradable del Señor, el año de jubileo, cuando toda deuda es perdonada, ha llegado. Gloria a Dios, ha llegado ese año. Llegó ese año en la persona de Cristo, en la vida de Él. Versículo 20 nos dijo, Jesús terminó su lectura de Isaías en esa parte porque Él había venido precisamente para ofrecer el año agradable del Señor. El año de perdón, el tiempo de perdón. Jesús detuvo su lectura a la mitad de Isaías 61:2. Debido a que el resto del versículo continuaba con la predicción del juicio de la segunda venida del Señor. Eso era por venir. Y debemos entender que los que interpretamos la Biblia literalmente, históricamente, gramáticamente, vemos esto con mucho interés. Porque Él no lo hizo por nada, lo hizo por propósito. Porque Él no vino en su primera venida para conquistar y matar y para establecer su reino sobre la tierra. Eso vendría después. Él vino para ofrecerse para el perdón del pecado, como un siervo, para morir por nosotros con el propósito de salvarnos de nuestro pecado. Todo el mundo lo miraba con anticipación para escuchar sus comentarios. El 20 otra vez, hermano. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense, en ese momento, lo enrolla, no lee un capítulo completo, se sienta a enseñar. Ahora tenemos que ver el principio otra vez de la profecía cercana y lejana. Isaías 61, 1 y 2a predice el año agradable del Señor. Y había llegado en aquel momento, dijo que en este momento se está cumpliendo esta profecía. Pero la otra profecía, y tenemos que abrir nuestras Biblias a 61:2 para leer el verso completo. Isaías 51:2. 61:2, perdón. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, vendrá un día cuando Él luchará. Incluso para establecer su reino, Él va a tener que venir a pelear contra la maldad, contra la potestad del aire,
contra el reino de tinieblas, de oscuridad que cubre esta tierra. Y va a mandar sus bombas, por decirlo, por los sellos que Él quiebra. Cada uno es un ataque contra esta tierra. O abre otro bomba que Él tira hacia la tierra. Y va a seguir aumentando hasta que Él mismo entra con sus ejércitos. Pero Él es el quien hace la victoria, porque sale de su boca relámpagos para matar y espada de doble filo para matar a sus enemigos. Más de 2000 años entre los dos cumplimientos de la profecía cercana y la lejana. Y tenemos que entender esto. Si se cumplió la primera, tiene que cumplirse la segunda. Y los que niegan que Cristo va a venir otra vez, niegan la palabra de Dios. Creen la primera, creen que vino a ofrecer perdón de los pecados el año de jubileo, el año de cuando Él daría perdón. ¿Creen eso? ¿Creen que esto fue una profecía literal? ¿La toman literal? ¿Por qué no toman la segunda parte literal? Eso es mi pregunta. Vamos a leer el 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Debería ver que muchas sillas comenzaron a moverse ahí. Que muchos cerrando sus Biblias, poniéndolas a un lado, doblándolas los brazos así, mirándole ahora con, ¿qué? ¿Cómo es que esto se cumple ahora en nuestros oídos? Imposible. ¿Quién piensa que eres? Ellos se sorprendieron porque reconocieron su reclamo mesiánico. Ellos no creyeron que era el Mesías porque lo conocían como el hijo del carpintero. Y así fue su recepción en Nazaret. Y dije Capernaum equivocadamente antes. Jesús conocía sus pensamientos. Sabía que querían ver un milagro similar a los que habían oído hablar. Versículo 23, 22 y 23. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces ellos querían ver milagros, señales, prodigios. Versículo 24, hermano. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús les declaró el año favorable del Señor, pero no lo aceptaron con agrado. Y él pudo sentirlo en el aire, seguro. Jesús usó ejemplos de las escrituras hebreas como los israelitas habían rechazado otras profetas de Dios. Versículos 25 al 27, hermano. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Qué tremendo. Está hablando de judíos. Aceptar la palabra de Dios y Dios usar judíos. Eso no sonaba bien en los oídos de ellos. Versículos 28 al 30, hermano. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
Ahora hay películas que tratan de demostrar eso, que él llegó ahí, que se pararon y él caminó así fuera. No, yo creo que él desapareció y se hizo invisible o algo, pero salió de su alcance. Lo iban a matar, lo iban a zumbar del cumbre del cerro por ahí. Estos judíos que se habían reunido para adorar, quisieron asesinar a aquel que debían de haber reconocido como el Mesías. Pero Jesús se escapó milagrosamente. Versículos, vamos a hacer un resumen acá. Versículos 16 a 30 muestra el ministerio del Cristo. Vino a los judíos, pero ellos lo rechazaron. Vino a lo suyo, y los suyos no lo aceptaron. Cuando les dijo a los judíos de la participación de los gentiles en el reino, querían matarlo. No pudieron matarlo, incluso en el momento adecuado, frustró sus planes al entregar su espíritu. Él decidió el momento en que iba a morir. Vamos a leer Juan 19 y 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces vamos a hacer unas observaciones. Observaciones claves en Lucas 4, 16 a 30. Cristo presentó un mensaje de gracia en el día en que se reflexionaba sobre la gracia, el sábado. La gracia nos dice que Dios nos ha hecho todo y que no podemos hacer nada. Sin embargo, el hombre arrogante quiere aportar algo. Está en contra. Cuando hacemos algo, está en contra de la gracia de Dios. La gracia nos dice que no podemos ganar o merecer la aceptación de Dios. Sin embargo, el hombre arrogante quiere hacer algo para ganar la aprobación de Dios. Como el misionero que me dijo, aquí en Bolivia, un americano. Dios pone 99% y nosotros 1%. ¿Es cierto? Yo creo que Dios da 100%. Yo creo que Dios 100% en Cristo. Y cuando nosotros confiamos en Él, ¿estamos haciendo algo, hermanos? ¿Es una obra la fe? Y la fe viene ¿por qué? ¿Por cuál vía? Por el oír. Viene de parte de Dios mandar a alguien. Dios es quien manda a los que predican el mensaje que nos lleva a creer o a no creer. Y la fe no es una obra, hermanos. Vamos a Mateo, les digo a Romanos capítulo 4. Versículos 4 y 5, hermano. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree. La fe no es una obra, hermanos. No tenemos que temer la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, muy importante. La gracia nos dice que no somos más que depravados y que Dios es todo lo que necesitamos. Sin embargo, el hombre se cree que es lo suficientemente bueno para hacer algo, para ameritar la ayuda de Dios. Pero somos depravados.
no podemos agregar nada a nuestra salvación. La gracia nos dice que el amor de Dios es para todos. Sin embargo, el hombre quiere excluir a ciertas personas que considera indignas. Pero el amor de Dios los incluye. La gracia de Dios los incluye. La gracia de Dios, la gracia es Dios haciendo la obra y el hombre recibiendo la bendición. Sin embargo, el hombre quiere obrar, quiere merecer la bendición por sí mismo. Ahora tenemos otra vez el mapa de Jesús aquí en Nazaret. Sale de Nazaret, donde yo hablé equivocadamente, a Capernaum. Y ahí fue aceptado. Fue rechazado aquí en Nazaret, su pueblo natal. Bueno, natal no, pueblo de joven. Donde pasó su juventud. La sede central en Capernaum. Vamos a leer Mateo 4:13, hermano. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, Capernaum, una ciudad céntrica con una gran población de judíos y gentiles, era un cruce de grandes caravanas que iban de Egipto a Damasco. Una ciudad importante, un buen lugar de establecer su ministerio. Versículo 14 del mismo capítulo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: El 15 también. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Mateo citó a Isaías 9:1 para indicar el motivo de Jesús en hacer Capernaum su sede central. La expresión luz les resplandecerá reflejaba el ministerio de Jesús en expulsar la oscuridad, tal como lo hace el sol al salir cada mañana. Versículos 15 y 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo resume el mensaje de Jesús, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si no se arrepentían, iban a perder el reino. Tenían que cambiar su mente y comenzar a pensar que, necesito al Mesías, necesito al Salvador. Falta un poco, hermanos, para ir a la cena. Vamos. ¿Tienen hambre? ¿No? Vamos a ayunar esta noche, hermano, para seguirle. ¿Qué les parece? Primeros milagros, controversias del día sábado y elección de los discípulos. 3 temas. Los pescadores de hombres. Vamos, en lugar de leer este capítulo en su la porción entero, vamos a leerlo poco a poco, como hemos estado haciendo. Lucas 5:1, hermano. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces Lucas escribió una porción sobre el segundo año del ministerio de Jesús, durante el cual comenzó a demostrar su autoridad sobre la naturaleza,
sobre demonios, sobre enfermedades, sobre muchas cosas. Lucas 5, 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. La gran industria alrededor del mar Galilea, Genesaret, era la pesca, la cual se realizaba normalmente por la noche, bajando las redes sobre la borde de un barco. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús usó un barco como plataforma para sus enseñanzas, para que todos pudieran ver y oír. Y si ha hablado sobre agua, saben que su voz es portada muy bien sobre agua. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Está hablando con Pedro. Los pescadores habían pasado toda la noche pescando sin éxito. Imagínense, cansados ya. Ahora aquí tenemos el mapa de los movimientos de Jesús. Aquí tenemos a Caná, Nazaret, Capernaum, y ahora está centrado aquí en Capernaum, su ministerio, y está al lado del lago de Galilea. Ahí está el lago de Galilea, un cuadro, una foto. Aquí está otro. Hasta hoy en día hacen la pesca como en aquel tiempo. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Buena idea. Si Jesús te dice hacer algo, hazlo. Buena idea. De hecho, el mandato de Jesús no había no hacía sentido para Pedro, ya que sus experiencias le indicaban que a esas horas los peces se encontraban en aguas profundas, lejos del alcance de sus redes de pesca. Pedro demostró fe, sometiéndose a la orden del Señor, a pesar de que lo que el Señor le mandaba hacer no tenía sentido. Y muchas veces lo que el Señor nos dice hacer no tiene sentido humano. Pedro no permitió que sus dudas interfirieran con su obediencia al mandato claro de Jesús. 6 y 7, hermano. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tremendo. Qué pesca. Esta pesca milagrosa firmemente estableció la autoridad de Jesús y le permitió llamar a los 3 pescadores para ser sus discípulos. Con eso no hubo rechazo. Sí, te vamos a seguir. El reconocimiento de Pedro de Jesús como Mesías resultó en la comprensión de su propio pecado, su propia depravación. Versículo 8, hermano. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Versículos 9 y 10, hermano. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres.
en lugar de sacar peces y ponerlos a muerte, Jesús llamó a estos 3 hombres a unirse a Él para sacar hombres espiritualmente muertos del mar de pecado y darles vida. Y así es siempre el plan de Dios. Lo contrario de lo natural. Versículo 11, hermano. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, este llamado a ser pescadores de hombres vino un año después del primer llamado que les hizo, que les dio Jesús, para que le siguieran. Y vimos eso en Juan 1, 35 a 42, donde Jesús le dijo, Simón, tu nombre será Cefas. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir Pedro en el idioma de Dios? El poder sobre el dominio de los demonios. Versículo 21 de Marcos 1. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Marcos escribió el evangelio más corto y a la vez las narraciones más largas de los milagros de Jesús. Fue escrito para mostrar el rol de Jesús como siervo. Marcos usó palabras de acción como entrando para enfatizar el servicio del gran siervo de todos los tiempos, Jesucristo, mostrando que a todo momento servía. Versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Una vez más, Jesús fue a la sinagoga para enseñar. Que le hayan permitido enseñar demuestra pues que fue ampliamente reconocido como una autoridad espiritual, el hecho de que le permitieran. Versículo 22, hermano. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza de Jesús les asombró. A diferencia de las enseñanzas de los escribas, ellos eran los maestros ordenados de la ley mosaica. La enseñanza de Jesús poseía autoridad, exousia en el griego. Marcos 1, 2, 22, ¿será? 22. Sí, 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas no enseñaban de su propia autoridad sobre una escritura en particular, sino que recitaban las opiniones aprendidas de otros hombres, como mucha gente de hoy en día. Los escribas se oponían a Jesús. Se oponían a Jesús, se oponían. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces tenemos a un hombre que da voces. Este hombre poseído de demonios, no podía resistir la poderosa enseñanza autoritativa de Jesús. Versículo 24. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio temerosamente reconoció a Jesús como el juez supremo. Esto demuestra que los demonios sabían que les esperaba un juicio divino.
El mandato imperativo de Jesús, cállate, cierre la boca con un bozal, procedió de su autoridad mesiánica. Versículo 25. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. La obediencia del demonio autenticó las enseñanzas de Cristo, dando así una evidencia más de su autoridad divina. 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El doctor, quien estuvo escribiendo, señaló que el hombre salió ileso que de esta liberación demoníaca. Capítulo 4 de Lucas 35. Vamos a ver lo que el doctor tiene que decir. Aunque le sacudió violentamente. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Es increíble, ¿no? Aunque salió a la fuerza, no le hizo daño. Marcos 1:27 dice, este milagro provocó una larga discusión respecto a la autoridad de Jesús. 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? La noticia del milagro se extendió rápidamente, versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Imagínense de un demonio inmunda, ¿verdad? Hoy en día la gente tiene que hallar el nombre del demonio, cuál es su nombre, y tratan de echar fuera a los demonios por medio de nombres, nombrando demonio. Cristo, sin preguntarle su nombre, lo echó fuera. Vamos a ver la sanación de la suegra de Pedro para terminar. Qué bueno, sanar a la suegra de alguien. 29, hermano, 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Pedro estaba casado y tenía una casa en Capernaum. Tenía su suegrita. Versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Aquí en este versículo, el uso del tiempo imperfecto en el griego indica que su suegra, la suegra de Pedro, había estado enferma durante algún tiempo, en la cama por algún tiempo. Doctor Lucas comenta sobre eso en Lucas 4:38. El doctor Lucas señaló que la fiebre era alta, lo que indicaba una enfermedad grave. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Interesante la perspectiva de un médico, ¿verdad? Versículo 31 de Marcos 1. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Marcos enfatizó que las manos sanadoras del gran siervo produjeron la recuperación inmediata y completa. Versículos 32 y 33. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas
enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. La gente esperaba que el día sábado concluyera, pero después traerle a todos los necesitados de la zona a Jesús. Tuvo un día de descanso por el sábado, pero el sábado comienza el viernes al atardecer y termina el sábado al atardecer. Entonces, lo que era para ellos el domingo llegaron de noche. Las sanaciones en los evangelios enseñan un mensaje teológico. ¿Y cuál es? Veremos. La muerte física y la enfermedad son el resultado del pecado original de Adán. Génesis 3:19 habla acerca de esto. Vamos a leerlo. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es una lucha constante contra la muerte para todos. Por lo tanto, los problemas físicos como la fiebre y la muerte son abnormales. O sea, no fue el plan original de Dios. Vamos a leer Apocalipsis ahora 21:4. El otro lado de la Biblia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No más dolor, hermanos. Yo estoy esperando ese día. La gente mencionada en los evangelios que sufrían con problemas físicos y la muerte física tipifican nuestros problemas espirituales y la muerte espiritual. Son típicos de lo que pasa en nuestra vida espiritual. De la misma manera, a través de la fe en Cristo solamente recibimos el eterno y vivificante toque de la mano del Maestro. Y luego podemos ir a servirle para su gloria, como la suegra de Pedro. Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Estas sanaciones de dolencias físicas prefiguran la gran expiación realizada en la cruz. Marcos cuidadosamente indicó que la enfermedad y la posesión demoníaca son dos categorías de problemas distintos y debemos nosotros mantenerlos distintos. Jesús cayó a los demonios, ya que sus murmullos del reino demoníaco eran inadecuados testimonios de su posición como Mesías. Más bien, los individuos debieron haber reconocido su carácter mesiánico basado en su testimonio y obra. Él no permitía que el demonio testificara por él. Él quería que sus obras testificaran por él, porque el diablo siempre es mentiroso, aun cuando dice la verdad. Y hasta ahí vamos a ir. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la liberación que nos has dado mediante la cruz. Porque en la cruz Cristo terminó el trabajo por nosotros, todo lo que era necesario para salvarnos,
lo hizo Él en el Calvario. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo morir en nuestro lugar. Murió como si fuese Él un criminal, aunque no lo era. Nosotros somos los criminales, porque hemos desobedecido tu ley. Merecemos la muerte, Señor, nada más. Pero en tu gran gracia y misericordia nos ha dado vida eterna y perdón de los pecados y lugar en tu familia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.